Hola, pues buenos días, buenas tardes a quienes nos pueden sintonizar a través de este podcast. El día de hoy tenemos un tópico muy importante. Vamos a hablar de algo que relativamente es algo muy común en la consulta, pero sin embargo muy potencialmente complicado si no lo es. Y el tema es rinoplastia en narices mestizas o narices nosotros, que mexicanos, ¿no? Y el día de hoy tenemos a alguien que yo admiro mucho, que es un gran maestro, un gran amigo, una persona que él es cirujano plástico facial con un adiestramiento a base de otorrino. Es el doctor Einar Mondragón, quien pues el día de hoy nos acompaña y vamos a hablar de esto que es la nariz mestiza. Doctor, muchísimas gracias, maestro. Lo presentamos, él es un gran referente de cirugía plástica facial aquí en Querétaro. Entonces, pues Doc, gracias, algo que quieras decirnos aquí en la audiencia. No, pues muchas gracias, estoy muy agradecido con el doctor Adán, es también un gran amigo, un gran colega y pues a la orden, yo estoy aquí para platicar contigo y si podemos resolverles dudas a los pacientes que nos están viendo, encantado. Gracias, Doc. No, pues este podcast va a hablar mucho de lo que es cirugía plástica facial, pero un punto muy importante que queremos hablar es la nariz, ¿no? Yo creo que una de las partes importantes que usted puede ver, porque el doc tiene un fellowship en cirugía plástica facial aquí, que es adiestramiento, tiene ya cirujanos egresados que están adiestrándose, pero una de las partes importantes es poder decir cómo a través de los años usted ha visto la evolución de la rinoplastia desde cierto tiempo, desde no usar tecnología hasta ahora que usamos tecnología para todo. Y pues yo creo que ese punto es sumamente importante. ¿Cómo usted nos puede decir aquellas narices? Porque yo me acuerdo que cuando estaba en la residencia nos decían, tú tienes que ser capaz de hacer una nariz sin tecnología. O sea, no tienes que hacer tecnología, porque es como crear un buen cimiento de un principio fundamental para operar. Porque ya después es como una herramienta fundamental. Claro, es hacer un poco más fácil y todo eso, pero usted cómo puede hacer, ya que usted tiene un adiestramiento mayor, ha visto a través de los años, ¿cómo puede decir que ha evolucionado la rinoplastia y cómo, en ese rubro, ¿no? Está muy interesante la pregunta. Fíjate que tuve la fortuna de empezar mi acercamiento en rinoplastia con mi padre. Mi padre era un otorrinolaringólogo general en los años 90, cuando yo entré a la carrera de medicina en el año 1996, fíjate. Entré y desde primer año me dijo, órale, hijo, vente, ayúdame a instrumentame. No te vas a desmayar. No, pues estaba yo tenía 18 años, primer año de medicina, y empecé a empaparme un poquito, empecé a entrar a las rinoplastías que él hacía. Y pues de aquel entonces eran procedimientos, obviamente, cero tecnología, todo era instrumental, cinceles, tijera, martillo y técnicas que hoy en día han resurgido, pero también pues técnicas que ya quedaron en el abandono. Y entonces yo he visto cómo desde los 90 hasta ahora, los 2020, 30 años, voy a cumplir 30 años que empecé a empaparme de la cirugía de nariz. He visto cómo ha ido cambiando el tipo de abordaje, los abordajes cerrados, luego los abordajes abiertos, y las técnicas de estructuración con cartílago del septum, luego la oreja, luego la costilla apareció y fue un boom. Ahora creo que se está abusando de ella. Sí. Y de pronto surge el piezotomo y surge los micromotores. Y eso dieron otro empujón en la evolución de la rinoplastia, pero creo que se está abusando de ellos hoy en día. Creo que lo usan muchos cirujanos como mercadotecnia. Eso es lo que yo me he estado dando cuenta, que rinoplastia ultrasónica, y entonces por ser ultrasónica ya es mejor, y no es cierto. Yo tuve una etapa hace poquitos años que abusé del uso del piezotomo, y al pasar de estos 2-3 años sí empecé a ver complicaciones, quemaduras, no es tan exacto como se cree, no se inflaman menos las narices como uno cree, es exactamente lo mismo. Entonces, si te entrenaste con aprendiendo a usar bien los osteotomos, creo que el piezotomo no es indispensable. ¿Sabes qué? Sí sigo usando, y creo que seguiré usando por un buen tiempo hasta que no se salga otra cosa. El micromotor. El micromotor o la fresa para
rebajar esas pequeñas jivas. Eso sí me pareció que vino a cambiar mi práctica mucho, a mejorarla. Y no hay necesidad de hacer esos abordajes amplios para meter el piezotomo y hacer cortes en hueso, que con un simple cincel puedes hacer si lo manejas muy bien. Es como cuando tú hiciste cirugía general primero. Yo me imagino que cuando te enseñaron a sacar una vesícula, te dijeron, oye, antes de hacer la paroscópica tienes que aprender la cera abierta, igual un apéndice. Unas osteotomías cerradas, una vez. Lo mismo. Pero lo que siempre llega en la consulta, bueno, yo creo que ya usted lo ha visto mucho, es que llega la paciente ya, doc, si no hace ultrasónica, la tecnología y esto, y bueno, en lo personal, yo soy un cirujano plástico joven, yo me estré también en muchas cosas y al doc le pido muchísimos consejos, pero las pacientes o los pacientes dicen, doc, es que no, tiene que ser ultrasónica y tiene que ser ultrasónica y tiene que tener esto y el otro y obviamente sí es un margen de mercadotecnia, pero como bien dice, si tienes unos buenos cimientos para hacer una nariz, porque la tecnología puede fallar. Ah, sí, ¿qué tal que la mitad se te descompone? Se te descompone, se funde un fusible, y el otro dice, ¿y ahora qué? No, ya no puedo. Y bueno, oímos mucho en los congresos que si no tiene piezotomo y micromotor, yo no la hago. Entonces dices tú, híjole, pero ¿cómo puede ser? Es abuso. Sí, es un abuso que yo creo, está abusando. ese es el primer punto fundamental. Yo creo que es una de las preguntas más grandes de este podcast, que la tecnología para usted es indispensable en una rinoplastía. No, absolutamente no. Yo aprendí a hacer rinoplastia sin tecnología. Y le quedan igual de bonitos al doc, ¿eh? La verdad que quedan bien. Me parece más preciso el micromotor, es lo único, como ya lo comenté, para bajar un poquito las jivas. Pero bueno, si no hay micromotor y se rompe, pues meto mi raspita y ya. Y la tienes ahí en tu equipo de rino y es siempre, como debería ser. Siempre ahí tengo todo por si se descompone la fresa o si se descompone el piezotomo, hay que tener todo. Si el paciente te exige que uses el piezotomo, pues yo creo que si me lo exige yo no lo opero porque el paciente no va a decidir lo que voy a usar. Yo voy a usar el equipo que mejor me convenga para cada caso. Claro. ¿No? O sea, ¿sabes qué? Pues discúlpame, no voy a hacer lo que tú me digas, ¿no? Porque el cirujano soy. A fin de cuentas el que estamos haciendo eso pues es uno, ¿no? Claro, y si me estás pidiendo forzosamente que use tal equipo, ¿qué tal que tu nariz no lo necesita? No. Sí, ahí yo además vas a estar dormido, anestesiado, ni cuenta te vas a dar, hijo. El dorso pues lo puedes manejar bonito, increíble, muchísimo con el micromotor. Me parece muchísimo mejor, una tecnología. Como dice rápida, alguna vez, segura, hubo un podcast precisa. Que hicieron hablando de rinoplastía del doctor Molina, que fue un discípulo de Ortiz Monasterio, y hablaba, está bien, es un aparato muy elegante, pero no es necesario. No es necesario. Llevamos haciendo narices a través de los años y no es necesario. Tienen que hacerla bien y nos decían en la residencia, no tienes por qué usar tecnología, o sea, no es necesario. No tienes. Hazla bien, hazla correcto y si la vas a hacer bien, tienes el buen fundamento de poderlo hacer. Que ese es un parámetro importante que la verdad es que lo tratamos de hacer y como bien dicen muchos maestros, y es una rama de mercadotecnia que se utiliza para mucho. Y sí, la verdad es que atrae todo eso, pero yo creo que fundamenta más un buen principio de cómo hacerlo bien. Y ahora te voy a decir qué hacen algunos cirujanos que parecen mercenarios de la medicina. ¿Quieres piezotomo? Te va a costar 20,000 pesos más la cirugía. ¿Y qué? ¿Cómo? Pero ¿por qué lo aumentas? ¿Por qué? Mejor hágalo sin eso, no lo sabe hacer. Sí, pero lo hacen, son rateros y eso no es ético. Eso yo considero que no. Tú eres un cirujano y tienes que tener el mejor equipo para ofrecerle a tu paciente el mejor resultado, ¿no? Claro. ¿No? Y obviamente habrá cosas que pues sí tengas tal vez que cobrar, ¿no? En algún momento extra porque pues, oye, esta es una pieza desechable que cuesta, no sé, 5 o 10 mil pesos, pues te la tengo que cobrar, hijo, si quieres, porque a lo mejor la necesito usar en tu caso, ¿no? Sí, no es lo mismo que hagas una nariz de un hombre con una piel súper gruesa, que le tengas que, pues el septum a lo mucho no es tan suficiente, o una nariz secundaria. Sí, hay que sacar costilla, eso cuesta extra, ¿no? Pero no te voy a cobrar el piezotomo. Sí, yo creo que es una herramienta muy fundamental, pero no creo que deba ser excedido. Yo lo utilizo a mucho, pero a veces no utilizo el piezotomo. Hay que tenerlo. Como cirujano hay que tenerlo ahí preparado, porque de repente puedes decir, aquí en este paso sí me sirve. A ver, haces una perforacioncita, un cortecito con piezotomo,
Pero ya párale de contar, viejo, ¿no? A veces el doctor se mete a mi sala y me dice, oye, y preparaste todo, a ver si todo lo hiciste, como que se mete a decirme, oye, sí estás seguro y todo eso, porque es una parte fundamental, ¿no? Así tienes costilla, porque esa nariz se ve difícil, sí me ha tocado y la verdad es que es una zona que hay que estar completos, ¿no? Claro. Y a veces también, una de las partes yo creo que fundamentales que nos dicen muchísimo, Doc, es que, híjole, la cicatriz, pero ¿por qué me la quiere hacer abierta si hay otros que la hacen cerrada y eso? Yo creo que eso, a través de los años, usted nos puede decir. A nosotros nos registraron a hacer cerrada. Hubo un momento donde nos dijeron tienen que hacerla abierta porque van a tener sus resultados mejor. Además, nuestra nariz, nuestra piel no es diferente a una nariz de un turco o de un europeo, delgadita, donde pueden hacerla una nariz delgadita, de algo chiquito, ¿no? O sea, ¿cómo puede ver eso usted? ¿Qué opina? Yo en cuanto al abordaje abierto, cerrado, yo empecé haciendo las cerradas, cuando empecé ya mi práctica quirúrgica como tal, y migré a las abiertas porque con las cerradas no me quedaban asimetrías, y luego tenía que hacer retoques o revisiones, ¿no? Y el abordaje abierto, hay algunos estudios que comparan el abordaje abierto contra el cerrado, y definitivamente el principal motivo por el que migré a hacer un abordaje abierto es porque el índice de cirugías de revisión en abordaje abierto es mucho menor que en el cerrado. Obviamente hay cirujanos que dominan el abordaje cerrado y toda la vida lo han hecho y son excelentes, y bueno, en esos casos pudiera ser diferente, ¿no? Pero para términos prácticos, el abordaje abierto me va a reducir mucho el riesgo de que el paciente requiera un segundo procedimiento, y va a hacer que mi cirugía sea más precisa, que la colocación de injertos sea más precisa, que la colocación de tus cartílagos, de tu punta, los dejes simétricos, que si quieres poner un injerto acá o donde tú quieras sea más preciso, que el dorso lo estás viendo, entonces tú estás viendo el trabajo que estás dejando con tu micromotor o con tu raspa, o estás viendo las osteotomías que estás haciendo para alinear la nariz. Entonces, el abordaje abierto me permite ver la nariz. Y la nariz necesitas ver como cualquier cirugía, ¿no? O sea, en el abordaje cerrado tienes que hacer 4 o 5 incisiones endonasales o por dentro de la nariz, para que me entienda el público, y son incisiones pequeñitas y le estás batallando por todos lados, sacas el cartílago por un lado, luego lo sacas para acá y luego pones los puntos y te das cuenta que lo dejaste chueco y los vuelves a quitar y los vuelves a poner y la cirugía se alarga. Entonces, para fines prácticos, el abordaje abierto es mucho más preciso. Y la necesidad de algunos cirujanos de hacer abordaje abierto es la herida. Es que no quiero dejar incisión. Oye, a ver, ¿de qué tamaño haces la incisión en un facelift? Es una incisión gigantesca y no les preocupa la cicatriz. En un párpado. Es una incisión 10, 15, 20 veces más grande que una incisión de la columela. ¿Por qué les preocupa tanto la cicatriz de aquí? Es absurdo, me parece algo absurdo. Yo también lo veo y es algo que lo veo. No se enoje. ¿Puedo tomar agua? Sí, claro, por supuesto. Hasta se me secó la boca. Para que vean, yo creo que un punto importante es que una nariz hay que dejar ver al cirujano. Y al hacerla abierta, evidentemente le vamos a permitir más apertura. Lo estamos oyendo de alguien que es una persona que lleva muchos años haciendo narices, ha visto la evolución de las narices, y yo creo que sí exigen muchos pacientes que sea cerrado, y la verdad es que a veces preferimos perder ese rubro porque sabemos que es una batalla perdida. Y es una batalla perdida, y estadísticamente está demostrado que el índice de porcentaje, como bien dice, puede ser hasta de 1 a 3% las revisiones, y una revisión de que le pones hasta poquito ácido hialurónico menos si es abierta, y si es cerrada pues hay muchísimo más. Yo creo que las que hice cerrada en la residencia fue difícil, y la curva, decían los maestros, es que es muy fácil, pues llegas, le avientas literal el cartílago y migra, queda una bolsita y la metes y al rato el cartílago está hasta acá arriba, ¿no? Y pasas y dices, pues bueno, mi índice de revisiones va a aumentar, y en teoría va hasta arriba.
en teoría no es lo indispensable. Y sacrificar una incisión, la verdad es que... No, y es una incisión imperceptible. Se pierde. Se hace imperceptible. Se pierde. Si el cirujano coloca bien la incisión en el punto preciso, pues no se va a notar. Hace algunos años hizo un cirujano una comparativa de las incisiones que quedaban y lo vendió, yo creo que muy agradable al público, porque él decía... miren estas incisiones, ve cómo se ven y al tiempo y al otro. Evidentemente nuestro tipo de piel es un tipo de piel que es un fototipo que se pigmenta un poco más, a diferencia de alguien con una tez muy blanca. Entonces ahí sí dices, bueno, pues es diferente a otro, pero sí sacaba una comparativa de queloides, hipertróficas, pero yo no sé esas pacientes, yo he visto muchas pacientes y qué decirlo de usted, pero la evolución de qué porcentaje hacen cicatrices patológicas. Yo creo que una cicatriz patológica es algo que le temen todas las pacientes que se ven en la cara, pero prácticamente de su consulta o de sus revisiones, ¿qué porcentaje de esas pacientes que les ha hecho? Si estoy hablando de cicatrices hipertróficas o queloides en la columela, 0%. Cero. Absolutamente cero. Pues la clave es dejarla cerrada sin tensión, ¿no? No tense. No tense. Sí, eso es yo creo que... Pero aquí no hay, como la piel aquí no trabaja, ¿no? No se estira ni se encoge, como si fuera aquí en el tórax, en los codos, en los hombros, o acá en las orejas, ¿no? Acá no trabaja la cicatriz, pero acá es una zona queloidogénica. Pero en la nariz nunca he visto una cicatriz queloide, ni hipertrófica. A mí se me hizo raro cuando presentaron esa estadística, dije, wow. Y presentó varias, dije, bueno, o sea... He visto cicatrices feas, pero porque están mal suturadas, porque se infectó, porque se dehiscentó. Y cuando hay más elasticidad, y es muy raro hacer una nariz que la hagas de chiquita a grande. ¿Qué porcentaje se hacen? Que regularmente son narices de reducción o en el mismo plano, pero que quieras hacer una nariz grande que vaya a necesitar tejido para potencializar ese Es raro. Rarísimo, es raro, ¿no? Rarísimo. Es raro, es muy raro. Y normalmente ese tejido no se pone en la columela, se pone más aquí por dentro con unos injertos compuestos, ¿no? Sí. Para alargar esta zona de las alas, no la columela, regularmente. O si fuera necesario alargar la columela, pues tomas del labio, ¿no? Del labio, justo un colágeno del labio bien descrito. Pues esa es una de las partes importantes. Yo creo que la cicatriz es algo que deben de preocuparse nada. Sí, y los puntitos nada. es unas 5 o 6 ceros, una sutura bien delgadita, entonces yo creo que ahí sí no entra nada. Otro punto fundamental en este podcast que yo creo que es algo que le deben de solicitar mucho a usted. Actualmente es algo que estaba hablando con uno de los maestros míos también de Rino, que habla ese punto muy importante. Antes, yo creo que en rinoplastías ya secundarias, no primarias, secundarias, pues se podía utilizar la misma estructura de la nariz o utilizar alguna otra. Pero actualmente se está utilizando mucho la costilla, pero yo creo que también se está abusando de eso, porque ya hay muchos pacientes que vienen con costilla primaria y eso, narices delgadas, entonces terrible. Eso también demerita un poco más el trabajo del cirujano, porque entre querer cobrar más y hacer esto y el otro, sí demerita un poco. Hay pacientes que se tienen que ver bien cuál es y solicitar eso, ¿no? ¿Usted qué opina, doctor? Yo opino que definitivamente tiene razón, la costilla hoy en día se está sobreutilizando. Cuando llegan los pacientes y hasta ellos mismos ya la piden, dices, no, espérame, no. Fíjate que uno de los principios éticos de un gran cirujano que se llamaba, ya se murió, John Conley, hay 14 principios éticos que describió en los años 50 y uno de ellos es no sobreoperes a tu paciente. Entonces, el injerto de cartílago costal se debe reservar celosamente para, en mi experiencia, casos de revisión, narices primarias pero postraumáticas, por ejemplo, que están muy chuecas, muy torcidas, que no han sido operadas, pero que a lo mejor hubo un hematoma, se reabsorbió el cartílago, no sabes cómo te lo vas a encontrar, el septum lo ves muy desviado, o si fuera una nariz primaria no traumática, tendría que ser una nariz de casi negroide, ¿no? De piel muy gruesa, de dorso muy bajo y de septum muy corto, que tú veas que el septum el tabique está metido hasta el fondo
y que a lo mejor sabes que no vas a encontrar suficiente material de septum para poder injertar la punta. Esas típicas narices que las presionas y se les va hasta acá, que ya no tienen nada. Hasta el cerebelo. Sí. Entonces yo considero eso y, y guardar el cartílago septal para esos casos y no ofrecerlo a todos los pacientes. Es un abuso, ¿no? Eso yo creo que un abuso me han llegado. Y conlleva su riesgo sacar una costilla también. O sea, no es como que no va a pasarle nada, ¿no? No, es un procedimiento más, implica más eventualidades, respiración. Claro, la verdad es que si bien se hace, pues bien. No va a haber problema. No va a haber tema, pero sí en otros. Pero sí, justamente estaba diciendo, el índice de rinoplastías secundarias ha aumentado. Sí, ¿Por qué? Porque las redes sociales, mucha información, la paciente, yo creo que es un punto. Hay un doctor que, bueno, usted lo conoce también, maestro mío, dice que las pacientes de narices se ven 28 horas al día la nariz. Yo creo que 30, hijo. Yo creo que 30, ¿no? Entonces, doc, es que se ve tantito. Es que esto, es que no, ya vuelven a operar y tú dices, no, cálmate, cálmate, relájate. En un cierto tiempo. Entonces yo creo que ahí es un parámetro muy, muy fundamental, ¿no? Sí. ¿Qué opina de esas pacientes que yo siempre les digo confía en el proceso? La verdad es que muy tranquilo lo mío, no ha habido ningún tema, pero siempre hay su rubro, ¿no? Disyunción, ¿no? Pero ese parámetro de esperar el proceso de inflamación, porque al fin de cuentas es una inflamación, ¿no? Pues a todas mis pacientes que llegan para rinoplastia, ya sea primaria o de revisión, a todas les digo, tu resultado final va a tomar 1 año y puede ser, dependiendo de tu grosor de piel, retomando el grosor de piel, hasta 2 años. Sí. Si es una piel gruesa, hasta 2 años. Y es curioso ganas. Porque a mis pacientes, y a lo mejor es un tip que te puedo pasar ahorita. Ajá. Hice una hoja que les doy el día previo a la cirugía, junto con cuando les doy consentimiento informado, receta que van a programarse, les doy una hojita con 5 emojis, así, ¿no? Y cada emoji, por ejemplo, el primero es un emoji así como con cara de frustración y enojo, y primera semana, así te vas a sentir, ¿no? O primeras 15 días, ¿y por qué me hice esto? ¿No? Sí, claro. Al mes, bueno, ya se está empezando a desinflamar, me empiezo a sentir mejor, y un emoji un poquito más serio son, ¿no? Y así voy cambiando los emojis hasta que cumplen el año. Paciente, me siento feliz con mi resultado. Doc. Entonces le digo, pega este emoji, pégalo ahí, sácale copia como a 5 y pégalo en todas las partes de tu casa, sí. Porque entran en ansiedad. Mucha, pero yo creo que es la cirugía que más genera ansiedad. Sí, claro. Es la zona centrofacial de la cara. Porque se están viendo todo el tiempo. Y ahora tenemos esta desgracia de las selfies con el ojo de pescado, efecto ojo de pescado de la cámara de los celulares, que hacen que la nariz se vea más ancha. Es un punto importante, que las pacientes no lo ven. No lo ven. Entonces, y se envían la foto. Y mire, doctor, cómo se me ve la narizota. Y se ve la nariz así, pero pues porque se toman la foto aquí. Y entonces se ve la nariz así y así no la tienen. Y entonces empiezan su cerebrito a trabajar de una manera distinta, ¿no? Su ardilla empieza ¿no? Y empiezan a entrar en psicosis, en una ansiedad brutal. Y tiene uno, eso no nos lo enseñaron a contener a nosotros como médicos. Es un problema. Eso decía, y le quita a uno el sueño. Por colmillo nada más. Eso ya nada más es el colmillo de cada uno. Sí. Tienes que educarlas y mantener con ellas, tratar de mantener algo, comunicación constante. A veces, yo no puedo muchas veces, porque, pues, pero mi equipo siempre tenemos contacto con ellas. Sí, hay un personal cuando tienen duda y si tienen mucha ansiedad, a ver, vente, te reviso, ya, a ver, cálmate, llevas un mes, sí. ¿No? O el típico que les quitas el parche a la semana y están hinchadas, ¿no? ¿Cómo quieren estar? Pues si no es ir a cortarse el pelo, ¿no? Sí, o a cambiarte las uñas, ¿no? Es que yo vi la foto que se ve. ¿No? Espérate, entonces, pues viste la foto inmediata. O te preguntan, ¿y todavía está hinchado? ¿Se me va a quedar así? y hablas con ellas eso antes de la consulta, durando, o sea, les avisas que se va a tardar el proceso 1 año. Aquí está tu hoja de los emojis. Hay cierto rubro del patrón para tratar la inflamación. Bueno, porque eso es, yo creo que fundamental. A muchos
Ahí yo sí he visto mucho error, tratas de manejar la inflamación de un rubro, pero tarda cierto tiempo. O sea, por ejemplo, usted tarda 7 días, yo prefiero esperar un poquito más. Cada quien es diferente cómo maneja los tejidos, ¿no? Yo le aprendí mucho al doctor la infiltración de la nariz como para... ese es un tip muy importante porque dicen, Doc, ¿cómo hace que la nariz no sangre? Bueno, hay que tratarla con cierto rubro, ciertas mezclas, que ese tip me lo dio el Doc, y la verdad es que para mí ha sido el resultado muy bueno, a pesar de que yo las dejo 10 a 14 días ferulizadas, porque creo que la inflamación de hacer un full open o algo, pues cierto rubro, ¿no? Sí, yo también. Y bien, ¿no? Pero además les cambio el parche a la semana, ¿no? Y en ese rubro, pues bueno, tienes que tratarlo, ¿no? Claro. Pero la inflamación yo creo que es mayor, y lo he visto porque he visto narices en Colombia, he visto narices en Estados Unidos, en Europa, Turquía, pero la inflamación de allá y la inflamación de un mexicano con piel gruesa, que tiene sebo, que la férula dura apenas le puede durar 5 o 7 días. Sí. Pues es mayor. Mientras más gruesa la piel, más inflamación, sin duda alguna. Y obviamente, pues ahora desinflámate, eso es lo que yo les digo. No es lo mismo que vas a poner un cobertor gigante, algo tan delgadito, entonces... Pues, lo mismo. Y hay protocolos para el manejo, ¿no? Usted utiliza muchos tratamiento tomado, tópico, láser y todo eso, ¿no? Yo utilizo para desinflamar, para ayudar a desinflamar en las pieles gruesas, ya operadas, uso isotretinoína, uso inyecciones de triamcinolona, a veces 5-fluorouracil lo he puesto mezclado con triamcinolona. También hay protocolos, sí, no sé si lo has leído. Muy bueno, claro. Y también funciona. Les hago ultrasonido terapéutico en la consulta, que creo que no es tan útil, pero a las pacientes las tranquiliza el saber que se están haciendo su drenaje linfático en la nariz. Pero definitivamente lo que va a ayudar es el tiempo y la paciencia, más que todo. Paciencia. Tenemos que ser pacientes. Sí, por eso se llaman pacientes. Por eso se llaman pacientes, sí, exactamente. Sí. Siempre hay cierto tiempo de inflamación que va a mejorar, y pues no es como que una enchiladita. La verdad es que lo dicen, no, es que algo sencillo. Y otro punto fundamental, yo creo que importante, es el manejo de rinoplastia secundaria. A mí me enseñaron en lo particular es que si tú ves una nariz que no puedes ofrecerle un mejor resultado, no lo operes. O sea, ese es como que te dicen, si yo creo que no le puedo ofrecer un mejor resultado, mejor no. O sea, sí les digo, discúlpame, pero yo no puedo hacer algo mejor. Y sí hay muchos pacientes que llegan, Doc, es que no me gustó porque tengo esto. Y ahí entra el rubro de la rinoplastia secundaria. Y dices tú, pues yo en lo personal creo. ¿Usted qué opina de eso, Doc? Pues cuando un cirujano logra ese grado de humildad y honestidad con el paciente, ya está del otro lado. Sí. Pero desgraciadamente en nuestro rubro hay muchos cirujanos que no son humildes, y les gana el ego y yo cómo no, sí te puedo, me hago mejor y me aviento otra vez con tercera y y otro fracaso y otro fracaso y otro fracaso. Y entra la nariz catastrófica, que es un tema que se toma ahora muy serio en los congresos. La nariz catastrófica es todo un tema muy diferente a una rinoprimaria o una de revisión, ¿no? Sí. La nariz catastrófica es un problema importante que cada día va en aumento. Sí. Precisamente yo creo que por eso, ese es un punto fundamental, el hecho de decir, no, yo te la dejo porque yo soy Juan Camané, y híjole, yo sí, a nosotros sí nos dijeron, si no le puedes ofrecer algo mejor, no lo operes. O sea, no hay forma, o sea, ¿para qué? ¿Para qué la vas a contrarrestar a eso? O sea, yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, exponer a alguien a otra cirugía, levantarle un cartílago costal si lo saben tomar. Y hay otro punto muy, muy importante que yo creo que he visto mucho. Pacientes de Estados Unidos que han venido a operarse de la nariz, he visto el cartílago de donador cadavérico, que yo creo que cuesta ya más que una rinoplastia utilizarlo, porque hay pacientes que dicen, no, yo no quiero la incisión de esto y el otro, y eso pues a fin de cuentas genera una inflamación continua persistente, ¿no? Porque es un trasplante como tal, heterólogo. Pues ¿no? Sí, ¿no? Aunque lo radian y todo, ¿no? Sí, justo. Yo nunca lo he usado.
No, ni yo, porque es Nunca lo he carísimo usado. y no creo que sea Nunca mejor he que el tenido necesidad. odontólogo. No, pues no. Yo lo que Para sí nada. los hemos quitado de otros pacientes y sí hemos visto, wow, esto nada más llegaron y lo Lo- pusieron ahí y que haga su función. Entonces, creo que ahí sí en ciertos rubros. Yo creo que la nariz es un tema súper fundamental, súper indispensable, pero se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Pues es una cirugía extremadamente común hoy en día. En la actualidad pues yo creo que está por debajo de los implantes. No sé tú Sí, está cómo lo por veas, debajo porque de tú haces eso. sí. Y no sé si las lipo o la No, primero está la narices y actualmente este año 2025 tuvo un repunte en rinoplastia masculina, ¿no? Híjole, mano, ahí ese es otro tema, también. Yo creo que es diferente porque yo creo que las narices en hombre cuando opero una nariz en hombre digo, wow, o sea, aquí el índice de aceptación es totalmente distinto. Yo creo que es un tema totalmente diferente, ¿no? Porque es el grosor de la piel, fracturas nasales, traumas nasales y luego incompetencia funcional. Y yo creo que es de lo más complicado, ¿no? El hombre tiene hoy en día un carácter especial también, no solo por lo que dices, sino porque hay un tipo de pacientes mentalmente masculinos no preparados o no aptos para hacer este tipo de procedimientos. Y tiene un acrónimo que está en el libro de rinoplastia de Dallas, no sé si lo has leído, que se llama Simon, les dicen Simon. Es el paciente Simon, es el paciente soltero, inmaduro, hombre, narcisista, que de esos hay así. Y ese tipo de pacientes, cuando uno como cirujano capta que este paciente es un Simon en la consulta, es mejor no operarlo, porque sabes que nunca jamás en la vida va a estar conforme con su resultado, porque busca la perfección. Entonces, deja tú solo el manejo de los tejidos, de la nariz, que sangran un poco más los hombres, que la piel es más gruesa, que hay que cuidar, dejar una nariz, digo, depende del caso, ¿no? Que se vea varonil. Sí, no se puede perder esa masculinidad. Y aparte, que no sea un Simon, que no sea un Simón, ¿no? Single, immature male, obsessive and narcissist, Simon. Hay muchos pacientes que se pierden buscando la perfección. Claro, pero ahí entra la dismorfia, ¿no? Sí. También, ¿no? Yo la verdad es que creo que cada vez esa entidad, nosotros en la residencia teníamos un área de psicología para tratar la dismorfia facial, porque ya era muchísimo, o sea, había pacientes que la dismorfia facial cada vez es más complicada, más común, porque a veces yo creo que no traen nada y vienen a la consulta y yo sí, en verdad, sí les digo, yo creo que no se te tiene que hacer nada, o sea, tu nariz, es que fui con otro doctor y me dijo que pues quizá el otro doctor es Juan Camaney, pero no, o sea, respiras bien, está bien, tienes buena proyección. No, es que no me gustó, porque le dije, no, pues entras un parámetro totalmente distinto, o sea, no creo que debamos de abusar de eso. Por eso, al abusar de eso, yo creo que entra el fundamento de la costilla, ultrasónica, mercadotecnia y eso, y entra el tema de la nariz catastrófica. Sí, tienes toda la razón, mi querido. Entonces, yo creo que esa parte sí como tratarla, y la verdad es que cada vez la vemos más, tratamos, bueno, en la consulta es cada vez más Con frecuencia me llegan casillos de narices catastróficas, sí. y entra un problema o sea, la última paciente de las últimas que operé fue un viaje de 3 años con ella, desde que empecé a tratarla hasta que la di de alta. 3 años, y fueron como 3 o 4 procedimientos para lograrla sacar de la nariz catastrófica, porque no es dejarlo en la nariz estética, ¿no? Es dejarlo en la nariz que tú la veas a una distancia social y digas, bueno, pues ya no te le quedes viendo a la nariz, ¿no? Claro. Te le quedas viendo a los ojos, ¿no? Sí, y es la zona centrofacial. Hay un doctor que, bueno, usted debería hacer, el doctor Menick. Ah, sí, claro. Que él habla de esas narices que están totalmente perdidas, y dentro de sus principios, él dice que la nariz debe de quedar funcional,
puede quedar estéticamente agradable, pero jamás va a rebasar los principios Nunca. que se hayan perdido o subunidades que se hayan perdido. Claro. Entonces, eso sí es un concepto que se les recomienda a todos los pacientes que están buscando la perfección en la nariz. Se pueden perder buscando la perfección de la nariz y terminar en algo catastrófico que no hay nadie en el mundo que los pueda salvar de eso, y creo que no es el plan, no son nuestra ética que hemos desarrollado como para tener eso, ¿no? Es que cuando hay una nariz catastrófica, tienes que cambiar de hacer una cirugía de reconstrucción estética a hacer el cirujano cambia sus objetivos y más bien tiene que tratarla como una reconstrucción oncológica, fíjate. Sí. ¿No? Que es un tema totalmente aparte. Es algo completamente diferente. Sí. Entonces es lograr salvar una nariz, pero que se amputó quirúrgicamente por buscar algo estético, ¿no? Entonces tienes que tratarla ya no como una reconstrucción estética o funcional, sino como algo, como un cáncer que se quitó la nariz y tienes que reconstruirlo como tal. Y es un tema, yo creo que actualmente se valora muy distinto, porque en la residencia, bueno, usted es alguien que nos puede informar mucho de eso, pero en la residencia antes enseñaban solo el aspecto funcional por parte de otorrino, plástica solamente el estético, y antes era totalmente aparte, y actualmente pues gracias a redes sociales, gracias a mucha comunicación, muchos estudios diferentes, se ha podido unificar el sistema de funcional con el estético, que es el método de otorrino, con cirugía plástica, hacerlo convergencia, como bien se dice, tratar puentes, no paredes, para que pueda haber un poco más de unión. Hay veces que quieres hacer algo estético, pero te falta lo funcional, y ahí entran ustedes, o a veces yo me he estado con maestros que son otorrinos, así como usted, que nos apoyan en ese rubro, porque a veces pues no es como en ese momento le vas a hablar a tu maestro, oiga, doc, ¿sabe qué? Ayúdeme con una turbinoplastía porque no sé, o ayúdeme con esto estético. No, pues son ya muy complementarios, y actualmente se puede decir que es totalmente competente, ¿no? Claro, yo hoy en día la parte funcional y estética son interdependientes una de la otra, ¿sí? O sea, no puedes tratar una y no la otra, van de la mano por completo. Y el cirujano que se dedique a hacer rinoplastía, plástico o otorrino que hace plástica facial, tiene que saberlo hacer, ¿no? Y son igual de competentes si lo hacen bien cualquiera, o sea, funciona bien para los dos, es igual, no tiene por qué haber, como tú lo dijiste, barreras o muros, somos colegas y tenemos que generar puentes, tenemos que generar una estrechez, somos amigos, porque la finalidad es el bien, y el último bien lo va a tener el paciente, no uno, ¿no? ¿Verdad? Eso es algo importante hoy en día y que mucha gente no comprende. Entonces, si tú, Adán, eres experto en cirugía plástica y eres experto en rinoplastía, pues está perfecto. Si hay un otorrino que es pura rinoplastía estética primaria y es experto, qué bueno. Si hay un otorrino que hizo plástica facial, porque el otorrino, y esto es algo importante, y que quiero decirlo aquí a todo el gremio, el otorrinolaringólogo en su entrenamiento como otorrino de 4 años, no nos enseña nada de plástica facial, nada. Para eso se hace un entrenamiento extra de 2 años más. ¿Sí? A un cirujano plástico le enseñan a hacer cirugía plástica de toda la cara, del cuerpo. El otorrino tiene que, acabando, hacer 2 años más de entrenamiento para poder saber cirugía plástica de la cara, nada más. ¿No? Y entonces ahí ya nos fusionamos más y con los cirujanos plásticos, y podemos trabajar en conjunto como en Botch, ¿no? El programa de Botch, que está Paul Nassif y está Dubro, y uno es otorrino con plástico facial y el otro es plástico, y trabajan bien padre juntos. Eso es súper La finalidad es el paciente, no solamente uno, no el ego de uno, ¿no? O de un gremio. Sí, el ego puede romper muchas funcionalidades, y es algo que yo creo que debe ser muy fundamental. Yo cuando fui a adiestrarme a Estados Unidos, yo eso veía esas uniones, y se ha roto mucho aquí en esto, pero actualmente yo creo que se ha salvado mucho. Hay mucha unión ya entre cirugía plástica facial, que usted lo ha visto a través de los años y eso, y sí ha sido
fundamental, ¿no? Sí, hay mucha, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Sí. Las vacas sagradas todavía tienen mentalidad un poco, un poco difícil, ¿no? Compleja pero creo que ya abordar. se acepta un poco más. Sí. La verdad es que se acepta Sí. porque hay maestros muy grandes Claro. que sí dicen, ¿sabes qué? Pues hay Vamos, que hacerlo en conjunto, hay que o hacerlo. envíaselo ya sabes a él porque él lo va a resolver, Sí. nosotros no podemos. Sí, pues te digo que la finalidad es el paciente, ¿no? La finalidad es el paciente, tratarlo, que sea seguro, evitar complicaciones. Y yo creo que lo más importante es que si hay complicaciones, saberlas tratar. El único que no va a tener complicaciones es quien no sabe operar. El que no opera. El que no opera, exactamente. Más bien, ¿no? Si no quiero complicaciones, pues no voy a operar. No vas a operar, ¿no? Y es lo único que hace, ¿no? Y las narices difíciles es difícil, pero en México es todavía más, la piel latina es muchísimo más difícil. Yo creo que la piel de Centroamérica y México es más difícil que de alguien sudamericano. Pues sí, pues Sudamérica, bueno, depende de la región, ¿no? Está más delgadito un colombiano, un brasileño. Brasileños, pero hay brasileños sí, de color. Rasgos de color. Muy complejos. O hay peruanos que también están muy mesticitos también, así como aquí en México. O sea, los únicos de piel bonita que así son los argentinos, pues, italianos acá. Ándale, sí, por eso. Piel delgadita, bonitas, ¿no? Y se gozan esas narices, pero regularmente pues no son todas esas. Y para eso... Pero luego más. A veces esas son bien difíciles porque su piel es tan delgadita que lo que le hagas abajo se nota. Si no lo haces bien y se ve todavía más, a veces se goza. Para mí me decían, dice, la mejor nariz es la piel intermedia, la que no es muy gruesa ni nada, porque la inflamación se va a difuminar, no tienes que tratar tanto y un buen resultado. Y de esas sí hay varias. Sí hay varias, y ese es predominio, además es predominio. Hay varias, el paciente de rinoplastia es un paciente de 15, 18 años hasta 25, 30, porque ya después... Y una parte, ya para terminar este podcast, es las narices. Hay un estudio que dice, el paciente mayor a 35 años o 38 años, el índice de aceptación en una rinoplastia primaria no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ya llevan mucho tiempo, pero ¿usted qué opina de el paciente de rino primario que va a operar a los 38, 40 años, el índice de aceptación? Yo creo que mientras más madura es la persona, más fácil aceptan su resultado. A mí me pasa eso, no sé a ti, o no sé si tú creas que es al revés. Yo creo que sí difiere un poquito, sí lo he visto, y o sea, mis pacientes bien, pero sí ha habido algunos que sí tardan en aceptarlo, porque pues ya llevan tiempo viviendo con esa nariz. Tú dices de el aceptar el cambio. El cambio, sí. O sea, no el resultado estético como bueno. El cambio. Ok. Bueno, si normalmente los pacientes de mayor edad buscan resultados mínimos o con cambios mínimos, yo pienso que por eso, para no sentir el cambio drástico tan grande al verse al espejo. Justo. Y una vez me pasó, solamente en 16 años, que una paciente la tuve que mandar al psiquiatra porque entró en una depresión. ¿Después de la nariz? Después de la rinoplastía, porque no se reconocía en el espejo. Sí. Entonces, la operé y quedó muy bien. Yo dije, pues está padrísima, mira, te ves más joven, más guapa, respiras bien. Y, doctor, se veía al espejo y lloraba, no soy yo. Y vámonos al psiquiatra, hijo. Psiquiatra, ni siquiera psicólogo. No, terminó en el psiquiatra. Y afortunadamente, después de un buen rato y terapia psicológica, conjunto con psiquiatría, salió adelante. Y nada más he tenido un caso así en 16 años. Si a eso te refieres, sí, y no era una paciente joven, era una paciente en sus 30s, 40s. Sí, también me pasó un caso, no a tal grado, pero yo dejé la nariz preciosa, se le enseña al esposo también preciosa. El resultado que estás buscando, te esmeras para que quede bien. Y no. Yo, ¿cómo? No, pues bien, está bien. Y después, el esposo, no, está hermosa, la descubrimos y la ve otro doctor y todo bien. Y como que, sí, no, está bien. Sí, es que... No, está bien. Y después que llega el mes, wow, doctor, no, wow, qué bonita, gracias y todo eso. Pero entra ahí y fue que leí mucho de eso, porque el índice de aceptación sí se variaba un poquito.
pues esa zona centrofacial, ¿no? Que se ven y todo esto. Sí, porque los jóvenes están buscando un cambio drástico, sí. Que se vea, que se note, que se vea normalmente, Ajá. Y el adulto no tanto, es más mesurado en ese aspecto, ¿no? A eso vamos, ¿no? Sí, y a un punto ya creo que para terminar, híjole, yo creo que es uno de los que me dicen todos, Doc, no me vaya a dejar la punta de la nariz como Villajú. Ah, como Villaquien. Como Villaquien. Híjole, sí. Es una frase que a mí yo me retuene todos los días. Yo creo que a ustedes se lo dicen, ¿no? No me deje la nariz así respingada. No la quiero respingada. Pero yo creo que, pues, yo sí entiendo. De Michael Jackson. Sí, la rotación de la punta de la nariz sí debe de ser un poquito más porque a los 3 meses cae un porcentaje, cae unos 3-4 milímetros, ¿no? Entonces sí se endereza un poco, pero la hiperrotación, que ahorita yo veo muchas narices que están hiperrotadas, claro. Y la hiperrotación, derrotar una nariz es complicado, sí, muy complicado, ¿no? ¿Pero usted qué opina de eso, no? ¿No se lo preguntan? Sí, siempre es su principal preocupación. Yo creo que es dentro de sus miedos, ese es el que más, que no se las vaya a dejar súper rotado. Y bueno, esa es mi población de pacientes, porque, por ejemplo, si tú te vas tal vez a Guadalajara, te vas a Culiacán, justo. Allá diferente nicho de mercado. Claro, allá las pacientes lo que quieren es que se note. O sea, que se vea respingona, que se vea súper definida y respingada. Sí. La famosísima Barbie Nose que ahorita están los turcos poniendo de moda, que a mí me parece algo absurdo porque no me parece algo natural. Mi nicho de pacientes, mi nicho de mercado, los pacientes que me vienen a ver a mí buscan algo bastante más natural. Sin embargo, sí hay que darles algo de rotación a la punta y las primeras semanas se va a ver sobrerotada, sí, por la inflamación. Y eso es algo que les angustia, ¿no? Les angustia. Sí. Y tiene se ve muy rotada. Y ay, gracias. Sí, ya cálmate, tranquila, paciencia, volvemos a la paciencia, ¿no? Sí. Confía en tu paciente, confía en tu proceso, confía en tu cirujano, en tu proceso. Pero bueno, esa es una de las partes importantísimas. Sí, siempre. Pues creo que ese es un punto muy importante. Pues bueno, al haber concluido, dicho muchísimas cosas de nariz, Doc, yo creo que gracias por la apertura, gracias por decirnos tantas cosas que hablamos mucho de la nariz. Es algo que pues uno estudia, ve, analiza, lo vemos con otros colegas, lo analizamos, preguntas de pacientes, pero son como un poquito más adaptadas. Nuevamente agradecemos la apertura del doctor, el maestro Einar, para este, iba a decir webinar, ¿verdad? Casi la costumbre, pero podcast, pero muchísimas gracias y bueno, espero que sea de su agrado, pueden visualizarlo en el canal de YouTube y la verdad es que muchísimas gracias. El doctor Einar nuevamente y Adán. Quedamos en contacto y pues muchísimas gracias otra vez. Maestro ¿Algo Araujo, que quiera concluir? Te agradezco enormemente. Es importante hoy en día hacerle llegar a todas las y los pacientes que estén interesados en este procedimiento, pues toda la información real, veraz, ¿no? Lo más veraz, lo más real posible para que pues si se animan. El maestro Araujo es un gran cirujano. Adelante, aquí le estoy echando sus flores. Gracias, y es un gran amigo y estoy para servirte siempre. Gracias, igual, Doc. Cualquier caso complicado, yo sé que el Doc lo va a sacar. Dudas. Y también muy bonito. Dudas que se hayan resuelto. Espero que se hayan resuelto todas y haber sido lo más claro posible aquí en tu podcast. Y gracias por la invitación, es un honor. Gracias. Pues concluimos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.